Que para el día de hoy, el capítulo 6 le vamos a titular Una estrategia imparable. Una estrategia imparable. Gloria al Señor. Para eso vamos a leer los primeros 4 versículos y luego haremos referencia a toda la historia del capítulo 6. Si lo tiene, dice amén. Leemos aquí la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, no solo cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a dejar para completar la historia en el transcurso de la exposición de la palabra del Señor. Así que tenemos esta mañana la historia de la toma de Jericó bajo una estrategia divina. Y sabemos que si la estrategia es de Dios, esa estrategia es imparable. ¿Cuántos creen eso? O sea, lo de Dios, hermano, nadie lo puede deshacer, lo que Dios hace. Y lo que Dios deshace, nadie lo puede hacer, volver a hacer. Por eso esta mañana quiero recordarles que la conquista de la tierra prometida está comenzando ya. Este momento es cuando inicia verdaderamente ya la conquista de la tierra prometida. Y es interesante que la primera conquista no se hace con una batalla convencional. ¿Qué es una batalla convencional? Una guerra de cuerpo a cuerpo como se hacía antiguamente. Dios da una estrategia nueva, nunca antes vista. En este momento es algo novedoso, que cualquier soldado, guerrero diría: pero ¿qué es eso? Vamos a ir a tomar una ciudad dándole vueltas y tocando bocinas, cuernos de carnero. No se entiende, pero una cosa estamos claros nosotros, los hijos de Dios, que cuando Dios guía, cuando Dios habla, aunque no lo entendamos, hay que obedecerlo. Dios está hablando, Dios sabe cómo lo iba a hacer. Y entramos aquí, hermanos, con una estrategia que, cuando resumimos los elementos que hay de la historia, llevaban, dice, el arca. Llevaban los sacerdotes tocando las trompetas, que eran los cuernos de carnero. Y ellos iban marchando, dando vueltas. Consideramos de que verdaderamente estos elementos eran elementos de adoración. Eran elementos, hermanos, de alabanzas a Dios, ese sonido de la trompeta. Entonces, fíjese bien que estamos hablando de una estrategia no militar, sino que estamos hablando de una estrategia litúrgica, es decir, de adoración. Qué interesante saber, hermano, que la alabanza tiene poder. Qué importante es recordar que la adoración tiene poder. Que aunque nosotros, hermanos, miremos una situación difícil y alabamos a Dios, cosas maravillosas empezarán a suceder en medio de la alabanza. Por eso no hay que dejar de adorar, porque Jericó fue tomada con una estrategia de adoración. Fue tomada con una estrategia de alabanza, usando bocinas de cuernos de carnero. Y al final de la historia, pues el pueblo gritó con gran júbilo. De tal manera de que estamos hablando aquí de que esta batalla, hermano, es una batalla de Dios, porque las batallas de Dios no son como las batallas humanas. Eso nos lleva a nosotros a recordar entonces que cuando peleamos las batallas en esta vida, no tenemos que hacerla conforme a lo que nosotros creemos o nuestra experiencia humana. Tenemos que recurrir a las estrategias de Dios. ¿Cómo se pelean las batallas? ¿Cómo? Y para ponerlo más en ejemplo, ¿cómo se pelea una batalla, hermano? Una situación donde hay un conflicto matrimonial, un conflicto con los hijos, un conflicto en el trabajo o donde sea. ¿Cómo se pelean esas batallas? No es, hermano, dando lo que te dan, no es respondiendo, no es haciendo lo mismo que hacen los demás. Nosotros tenemos un Dios que conoce mejor todas las cosas y Él sabe cómo vamos a tener la victoria.
Por eso es importante reconocer de que tenemos que pedir la dirección de Dios en toda batalla que tenemos. Aquí vemos, hermanos, y recordemos textos del Nuevo Testamento como 2 Corintios 10:4. Ahí nos explica verdaderamente qué es lo que usamos cuando nos enfrentamos a las adversidades y a los conflictos. 2 Corintios 10:4 dice la Escritura: porque las armas de nuestra milicia, oiga bien, no andamos armados como un soldado de los ejércitos humanos, pero usted y yo somos milicia espiritual. O sea que pertenecemos a un ejército espiritual. No andamos casco, vestido así de verde o lo que sea, y armas físicas, pero dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es lo que estamos hablando esta mañana. Deja guardada ahí, hermano, tus fuerzas físicas. Deja guardado a un lado tus armas físicas naturales, y mejor utiliza las armas poderosas, porque es así, destruyen cualquier fortaleza del enemigo. Lo otro también que podemos encontrar es que en esta historia estamos diciendo, el Señor le da una estrategia de adoración, de alabanza para destruir las murallas de Jericó. Y es que cuando nosotros ponemos en las manos de Dios nuestros instrumentos de adoración, nuestra garganta, nuestras manos, o usando los instrumentos que tenemos, y lo hacemos para honrar y adorar a Dios en espíritu y verdad, la Biblia nos enseña que estos instrumentos de adoración son instrumentos de guerra en las manos de Dios. Mire qué interesante. Se convierte esa guitarra, ese pandero, esa trompeta en armas poderosas en las manos de Dios. Mire lo que dice Isaías 30. Ahí nos enseña cómo Dios usa los instrumentos de música como instrumentos de guerra. Isaías 30 y el verso 32 dice así: y cada golpe, oiga bien, los golpes que da en la batalla del Señor, ¿cómo son? Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, es decir, sobre el enemigo, ¿será con qué, hermanos? Será con panderos y con arpas. No serán flechas, no serán espadas, hoy en día no serán pistolas, no serán, hermanos, metralletas lo que usa el hombre, no serán bombas. Nosotros peleamos con instrumentos de adoración, y eso, hermanos, resuelve cualquier situación en nuestras vidas. Dice que serán con panderos y con arpa, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Bendito el nombre del Señor. Por eso es importante no menospreciar la adoración, la alabanza. Es importante reconocer que desde que estamos alabando a Dios, ya estamos en la batalla espiritual. Ya estamos, hermanos, rompiendo cadenas, ya estamos deshaciendo las obras del enemigo, porque dice el Señor que es con pandero, con arpa, hoy diríamos guitarra, piano, lo que sea. Con eso, dice el Señor, peleará contra ellos. Gloria a Dios. Por eso dice el Salmo 150, todo lo que respire alabe a Jehová. Tenemos esos instrumentos naturales, nuestra voz, nuestras manos. Gloria a Dios. Había un corito muy antiguo que dice: si me faltan las manos, pues yo le alabo con los pies. Aleluya. Si me faltan los pies, le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Gloria al Señor. Por eso es bueno adorar a Dios. ¿Cuánto le da un aplauso de adoración a Dios esta mañana? Use sus manos. Gloria a Dios. ¿Cuántos no tienen manos y quisieran hacer eso que usted puede hacer y no lo hace? ¿Cuántos están mudos y quisieran dar un grito de júbilo? ¿Cuántos quisieran tener 2 piernas e ir al templo, a la casa del Señor? Nosotros aquí estamos, por gracia de Dios, completo. ¿Cuántos alaban al Señor? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y está equipado para alabar y bendecir el nombre del Señor. Por eso es importante saber que nosotros tenemos armas poderosas que no son convencionales, no son humanas, no son carnales. Hay que utilizarlas. Aquí lo estamos viendo, hermano. En una primera batalla, el Señor los manda a sonar trompetas, a dar vueltas
y a dar un grito de júbilo. Y con eso les dio la victoria. Así que, ¿cómo es la estrategia de Dios? Es una estrategia imparable. Pero ¿por qué la estrategia de Dios, aunque humanamente parece algo sencillo, como dice el Salmo 8, aún de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza? De la alabanza de los niños. ¿Por qué eso es tan poderoso? Vamos a ponerle aquí algunas características a esta estrategia, y la primera que le voy a mencionar es: la estrategia divina es imbatible. La palabra imbatible significa no se puede combatir. La estrategia de Dios, cuando Dios nos da la estrategia para pelear nuestra batalla, no habrá nada que pueda vencer la estrategia de Dios. Es imbatible. Por mucho que el mundo se esfuerce, por mucho que el hombre se esfuerce en contra de lo que Dios está haciendo, no podrá, porque dice la Escritura: ninguna arma forjada prosperará contra los siervos de Jehová. Nada, hermano, es más poderosa que la alabanza, que la adoración, que la oración, que la búsqueda de la presencia de Dios. No hay nada tan poderoso que eso. Hermano, eso es más poderoso que esas bombas atómicas. Gloria a Dios, porque sabe una cosa: la bomba atómica destruye el mundo natural, pero no le hace nada al mundo espiritual. Y tus armas poderosas espirituales afectan al infierno y tiene resultados en el mundo físico. ¿Cuántos alaban al Señor? Tiene poder en lo espiritual y tiene poder en lo natural. Por eso es imbatible, nadie lo puede combatir. Esta estrategia, hermano, por eso los discípulos, apóstoles, estaban encadenados como Pablo y Silas, y estaban cantando himnos al Señor. Y vino un terremoto y se desbarató la cárcel. ¿Se da cuenta? Hoy puede estar usted como en una cárcel, en un problema, en una situación. Alabe a Dios, pruebe la alabanza y vea lo que Dios puede hacer a través de esa alabanza. Gloria al Señor. Dice Proverbios 21:30, hermanos. Cuando usted piense que es imposible, ¿por qué estoy refiriéndome a esto? Porque cuando vemos ahí el versículo primero, la ciudad estaba bien asegurada. Como quien dice: aquí nadie va a entrar, dijo el rey y los soldados. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Probablemente le agregaron mayor, ¿verdad? Mayor seguridad, es lo que puedo deducir. Cerrada, bien cerrada. Quizás inventaron. Ellos pensaron: ¿cómo podemos asegurar mejor estas murallas? Que no entren estos israelitas, estos hebreos, que no entren. Y pensaron quizás en poner nuevas cosas ahí, amuralladas, refuerzo, lo que sea. Pero dice Proverbios 21:30, dice esta declaración poderosa: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, el mundo puede ser muy inteligente, puede a su razonamiento ser sabio, puede tener supuestamente el mejor consejo, pero nada de eso funciona contra los planes y los pensamientos de Dios, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Gloria a Dios. No hay hombre, no hay genio de este mundo que pueda destruir los planes de Dios para tu vida y mi vida. Ni el infierno lo puede hacer, hermano, que menos un ser humano. Es carne, como dice Isaías: no temáis al hombre, que es carne, es polvo. Así es que lo que estamos viendo aquí es que la estrategia de Dios parece inofensiva. Yo no sé si habrían vigilantes, que siempre la historia dice que habían centinelas en las murallas, y probablemente miraban dar vuelta a los israelitas, ¿verdad? Y quizás hasta se burlaban de ellos. Como dirían hoy en día los evangélicos: esos están locos. ¿Quién sabe? Se reían y haciendo chistes. Estamos bien asegurados. Pero ellos no sabían que quien iba con ese pueblo alabando a Dios era el Todopoderoso, el mismo que está contigo esta mañana, el mismo que estamos adorando aquí esta mañana. Gloria a Dios. Y si Él le dio la victoria con alabanza, también a nosotros nos da la victoria esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Hermano, dice que Jericó estaba bien cerrada. Para los judíos, para los hebreos, ellos no tenían capacidad de derrumbar esas murallas.
no tenían ninguna experiencia de guerra, estaban apenas comenzando. Así es que para ellos era imposible vencer esas murallas. Pero lo importante, hermanos, es que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Por eso es importante, hermanos, recurrir a la dirección de Dios. Bendito el Señor. Si usted recuerda, la semana pasada terminamos la historia cuando el pueblo ya estaba listo, circuncidado, comió la Pascua, hermanos, y comió de los frutos. Al final dice que se le apareció el príncipe del ejército de Jehová a Josué. Y ahí podemos entender de que entonces Dios llegó para darle la estrategia nueva. Gloria al Señor. Y es que entonces cuando frente a nosotros hay un reto grande, un desafío enorme, está difícil, y nosotros hemos hecho lo que Dios ha mandado, hermanos, la ayuda llega al momento oportuno. Gloria a Dios. El reto de entrar ahí a Jericó era imposible humanamente hablando. Ellos necesitaban ayuda, pero ellos habían hecho lo que Dios le había mandado. Entonces Dios envió la ayuda. Dios enviará la ayuda cuando Dios vea nuestra disposición a hacer la voluntad del Señor. Contaremos con su ayuda, bendito el nombre del Señor. Hermanos, nadie entraba y nadie salía, dice el texto. Eso significa de que estaban como en una cárcel. Imposible de entrar, imposible de salir. En el día de hoy, hermanos, las personas sin Dios se encuentran como Jericó. ¿En qué sentido? La Biblia dice que el Señor vino a darle libertad a los cautivos, a abrir la cárcel a los presos. Hermano, el mundo vive como en una cárcel espiritual. Espiritualmente hablando, es una cárcel imposible de salir por su cuenta. Dígame quién ha salido de su cárcel espiritual por su propia cuenta. ¿Alguien ha podido salir? Nadie, si no es con la ayuda del Todopoderoso. De tal manera que la cárcel espiritual es como Jericó. Nadie puede salir y nadie puede entrar. En otras palabras, desde el punto de vista humano, nadie puede liberar a otro. Nadie lo puede sacar. Tú no puedes cambiar a esa persona. Tú no puedes salvar a esa persona. Pero hay uno que sí lo puede hacer. Hay uno que sí puede entrar y puede sacar a los cautivos. Ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él está aquí para darnos libertad. ¿Cuántos glorifican al Señor? Él sí es el libertador por excelencia. Por eso el Señor ahí está revelando de que es imposible entrar, imposible salir. Realmente así es, humanamente hablando. Por eso tenemos que pedir la ayuda de Dios para poder entrar donde no se puede entrar y sacar a los cautivos a la victoria, a la liberación que Cristo les quiere dar. Solo el Señor lo puede hacer. Por eso dice el verso siguiente, después de describir la realidad, que estaba bien cerrada, nadie salía, nadie entraba, dice el verso 2, mas Jehová dijo a Josué. O sea, el diagnóstico está complicado, está bien cerrado, nadie puede entrar, nadie puede salir, nadie puede curar, nadie lo puede ayudar, no hay favor humano que lo pueda resolver este problema, está bien cerrado, pero el texto a continuación dice, pero Jehová. ¿Usted capta la diferencia ahí? Algo entró y va a cambiar la situación. Pero Jehová. Yo no sé qué noticia te tiene con miedo, pero esta mañana recuerda, pero Jehová. Pero Jehová está conmigo. Pero Jehová vive. Pero Jehová es todopoderoso. No importa lo que el ejército de Jericó había hecho para asegurarse que nadie entrara. Ellos no contaban que Jehová de los ejércitos estaba con Israel. Pero Jehová. ¿Sabe que nosotros estábamos así, como estoy describiendo la cárcel Jericó como una cárcel espiritual? Cada vida se encuentra aprisionada por ese rey, el gobernador de las tinieblas, y sus ejércitos son las huestes espirituales de maldad. Tienen al ser humano como Jericó. Nadie puede entrar a ayudarle, ni ellos pueden salir. Pero Dios
Pero Dios sí pudo liberarte. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero Dios sí pudo rescatarte. Y ahora estás aquí alabando al Todopoderoso. Aleluya. Por eso Efesios 2 comienza diciendo: estábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos en la vanidad de nuestra mente. Describe la condición en que estábamos, o el que está alguien esta mañana si no ha rendido su vida a Cristo. Dice que andaba en la vanidad de su mente, haciendo, dice, lo mismo que los demás, y éramos hijos de ira. Mira la condición. Pero Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Se fija cómo cambia? Yo no sé, hermanos, que usted recuerde esta palabra. Si no la ha vivido, si no la ha disfrutado, hoy tiene que decirla con fe, con confianza. Yo no sé cómo está ese diagnóstico, este problema se mira imposible, se mira complicadísimo. Yo no puedo nada, pero Dios sí puede, te dice esta mañana. Pero Dios es rico en misericordia. Él sí nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Gloria a Dios. Por eso ahí entra, hermanos, el mensaje de la estrategia imbatible de Dios. Aunque la estrategia humana para nosotros es imposible, pero cuando entra Dios con su estrategia, no hay nada que lo pueda resistir. Bendito el nombre del Señor. Dice ahí, hermanos, termina el verso diciendo que Jehová le dijo a Josué: yo he entregado en tu mano a Jericó. Mire el mensaje que le trae el Señor a Josué. Entonces, es imposible, humanamente hablando, no lo podían hacer. Pero si Dios dice: yo te lo he entregado, solamente hay que creerlo y darle gracias a Dios. Dice: yo he entregado, gloria a Dios. Hoy en día, hermanos, quizás hay muchas cosas que parece que no podemos hacerlas porque se ven muy complicadas. Usted dice: no hay dinero. Usted dice: no tengo alguien que me ayude. No tengo manera de resolver esto. Pero una cosa debe recordar: ¿quién está con usted esta mañana? Cuando el Señor resucitó, le recordó esto a los discípulos. Él les estaba enviando al mundo a evangelizar, hermano. Eran apenas los primeros discípulos que estaban comisionándolo el Señor. Estaban ellos todavía con temor, porque había el Señor muerto, había sido crucificado, pero Él resucitó. Y lo primero que el Señor les dice es esto: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan. Aleluya. Esta mañana Él te dice: yo tengo toda potestad. Por tanto, levántate y haz lo que Dios te ha mandado hacer. ¿Qué te detiene? Bendito el nombre del Señor. Es lo que recibió Josué. Parecía que el pronóstico estaba muy difícil, pero llegó Jehová y le dice: yo ya te entregué esa ciudad, ya la tienes en tus manos. Gloria al Señor. Y cuando nosotros recibimos una palabra, que muchos recibimos aquí, ¿cuántos saben que Dios nos sigue hablando estas palabras? Promesa tras promesa nos sigue recordando el Señor. Cada vez que leemos la Biblia, cada vez que vemos al templo y oímos la palabra. Pero ¿qué va a ser la diferencia, hermano? Dentro de lo que Dios te dice y lo que nosotros creemos en nuestro corazón. Ahí va a ser la diferencia. ¿Qué tanto nosotros tomamos esa palabra, esa promesa de Dios, de que va a ser así, que Él me va a entregar, que ya me lo dio, y yo puedo creerle, aún con los ojos no lo puedo ver, pero yo le alabo, le glorifico, porque Dios ya me entregó en mi mano la victoria? Eso es lo que hizo Israel. Primero le da la promesa de seguridad: yo ya te entregué a Jericó, y luego los mandó a dar vuelta y a tocar la trompeta. En otras palabras, no espere hasta ver el milagro para comenzar a alabar a Jehová. ¿Captamos eso, hermano? No esperemos hasta que veas el milagro con tus ojos. ¿Qué sucedió? El milagro, la sanidad, la respuesta, el problema se acabó. No, adora a Dios ahora, porque cuando estamos alabando a Dios, estamos colaborando con Dios para que el milagro acontezca. Por eso ellos comenzaron a adorar y a alabar a Dios. El Señor le dijo: yo le entregué a Jericó, pero las murallas estaban de pie todavía. Ellos tenían que adorar para que las murallas cayeran. Y a veces estamos esperando que el milagro suceda
y tan abrumados y tan preocupados que ni una adoración ni una alabanza sale de nuestra boca. Con eso se está prolongando más la espera. Esta mañana, no importa cuál sea la circunstancia, alaba a Jehová. ¿Cuántos glorifican al Señor? Por eso el siguiente punto es, porque cuando recibe la instrucción que ya leímos, ¿cómo le da la estrategia? Deben de ir, dice, adelante los guerreros, iban los sacerdotes con las trompetas, e iba a ir el arca, y también iba a ir el pueblo detrás. Y Josué lo comparte y ordena la estrategia y la establece como Dios la manda. Por eso esta mañana creo que los muros de Jericó cayeron, no solamente porque Dios le dijo que Jericó ya estaba en su mano. Los muros cayeron porque Josué y el pueblo obedecieron la palabra de Dios. Entonces la estrategia de Dios es imbatible, correcto. Satanás no puede contra la estrategia, no puede contra la oración, no puede contra la adoración, no puede contra la palabra. El diablo no puede vencer ninguna de nuestras armas espirituales. Pero hay una que Satanás puede aprovechar y se volvería ineficaz para nosotros todas estas armas, y se llama la desobediencia. En el momento que el hombre y la mujer de Dios desobedecen, hermano, ahí Satanás se aprovecha, como dice Pablo, ni deis lugar al diablo. Un poquito de levadura va a leudar toda la masa. Y de repente entonces te encuentras peleando y tú dices, ¿qué pasó? Pero es que, hermano, no has confesado al Señor tu desobediencia. No le has pedido al Señor que te limpie, que te perdone. Hay algo que está impidiendo la victoria. Por eso mi segundo punto es que aunque la estrategia de Dios es imbatible, la estrategia divina requiere obediencia. Requiere que nosotros vayamos y le creamos a Dios, colaboremos con Dios. Veamos lo que Dios pidió. Verso 3. Dios pidió esto, dice: rodearéis pues la ciudad, todos los varones de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Específicamente el Señor le da ahí lo que deben hacer. Rodear es darle vuelta a la ciudad, y no solo una vez, sino durante 6 días. ¿Sabe qué? Nosotros podríamos saber y creer de que Dios con una vuelta podría haber derribado esas murallas. ¿Cuántos creen eso, hermano? Pero ¿por qué Dios te manda a dar 1, 2, 3, hasta 6 vueltas, hasta la 7ª? Eso es importante. Dios está probando tu obediencia y mi obediencia, hermano. Tú estás orando hoy y dices, yo creo que el Señor me da la victoria. Vuelves a orar y vuelves a decir, yo creo que Dios me da la victoria. Y vuelves a orar, hermano, y sigues orando las veces que sea, confiando que Dios te da la victoria, y cuando menos esperas, Dios te da la victoria. Pero lo importante es mantenerse obedeciendo lo que Dios nos está pidiendo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Orad sin cesar. Todo lo que respire alabe a Jehová. Mantenernos, hermano, en el campo, activos, adorando, buscando al Señor. Por eso digo esta mañana que la obediencia está en obedecer lo que Dios está pidiendo. Fíjese que los números hebreos son simbólicos, tienen mucho significado. No están ahí simplemente por aparecer. 6 días. Podemos sacar una bonita aplicación de eso. El número 6, según los hebreos, representa al ser humano. En 6 días fue creado, al 6º día fue creado el ser humano. El número 6 representa lo humano entonces. Y por eso les manda a ellos a dar 6 días, una vuelta, 6 días. Ahí están ellos colaborando con Dios. Pero dentro de esos 6 días está el número 7. 7 sacerdotes llevan 7 trompetas. Y el 7 en el número hebreo representa a Dios. Entonces usted puede ver la bonita figura ahí. Los hombres van caminando y Dios va con ellos. El número 6 y el número 7 están trabajando juntos. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque así es como suceden los milagros.
Pablo dice, nosotros somos colaboradores con Dios. No podemos decir, Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? El Señor te pregunta también, ¿y tú cuándo vas a hacer lo tuyo? Tenemos que participar, hermano. El milagro, gloria a Dios, sucede con nuestra fe, con nuestra colaboración, con nuestra, hermano, disposición. Por eso ahí el Señor les pone a ellos 6 días y 7 sacerdotes con 7 trompetas, gloria a Dios, porque eso fue lo que Dios pidió. Debemos trabajar juntos con Dios si queremos ver la victoria en nuestras vidas. Hay gente en este mundo que ni se acuerda de Dios, está trabajando sola. Y por otro lado, otro extremo, hay gente que quiere que Dios haga todo y Él no hace nada. Lo bíblico es, trabajemos con Dios. Amén, hermanos. Miren lo que dice el Salmo 127. Creo que más claro no lo podemos ver en la Biblia. Este salmo precioso, Salmo 127, verso 1 dice, si Jehová no edificare la casa, Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y luego agrega, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Se da cuenta que ya están separados? Dice que están edificando los edificadores la casa, pero Jehová no está ahí. Entonces dice, en vano están trabajando. Y los guardas están cuidando, pero Jehová no está guardando. En vano estás vigilando, en vano estás preocupado. ¿Cuál es el mensaje positivo que debe ese texto entonces? Que si Jehová está edificando, en provecho nosotros también estamos edificando. Tenemos resultados con Dios. Si estamos vigilando con Dios, entonces sí vale la pena hacerlo, gloria al Señor. Pero no solamente, hermanos, obedecemos a Dios en esos detalles que Él nos ha pedido. Que Él nos ha pedido en nuestra vida espiritual, que nos mantengamos en oración, velando, que estemos escudriñando la palabra, que estemos nosotros, ¿verdad?, buscando la presencia de Dios. En eso podemos decir, estamos obedeciendo a Dios. Pero el verso 13, voy a leer el verso 13. Ahí también encontramos otro elemento importante, que es lo que debemos obedecer. Dice, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuero de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Me estoy refiriendo, hermano, entonces en ese versículo al orden que Dios estableció. Fíjese bien, por un lado, Dios está pidiendo obediencia en lo que Él está pidiendo. Nos pide que le busquemos, que oremos, que le alabemos, que nos congreguemos, todo eso. Pero viene ahora, Dios quiere que se hagan las cosas como Él las establece. Dios pide obediencia en el orden que Dios establece. Hay veces entonces que estamos orando, leyendo la Biblia, pero queremos que las cosas salgan como nosotros queremos que salgan. O que nosotros las hacemos como nosotros mejor pensamos hacerlas. Y ahí está el problema. Estás orando bien, estás leyendo, estás buscando de Dios, pero estás haciendo algo que Dios no te ha mandado a hacer. O no estás haciendo algo que Dios sí te dijo que hiciera. Entonces tenemos que trabajar juntos, buscamos de Dios, obedecemos en lo que Dios pide, pero tenemos que obedecer en el orden de Dios. ¿Se comprende eso, hermano? Dice, los guerreros irán adelante. Los sacerdotes irán detrás tocando las trompetas. Detrás de los sacerdotes irá el arca. Detrás del arca irá el resto de los guerreros y el pueblo. Es un orden. Hay gente que tiene problemas con las órdenes. Hay gente que tiene problemas, ¿verdad?, con lo organizado. Y tristemente me he encontrado con personas que así hablan, porque no comprenden la escritura. Una vez le pregunté a una persona, hermano, ¿y usted, dónde se congrega? ¿Dónde es miembro? No, yo no necesito ser miembro de ninguna iglesia, yo creo en Dios, me dice. Si usted lee la Biblia, usted sabe que usted pertenece a un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y que el cuerpo de Cristo físicamente visible es la iglesia local. Entonces el orden de Dios establecido
Es que debemos seguir las instrucciones según el Señor lo establece, no como yo pienso, en mi opinión, como yo creo. El Señor le dijo, así deben de ir, detrás esto, irá lo otro, no como nosotros queremos. Entonces, hermano, el pueblo, hermano, ordenado podrá tener entonces una victoria poderosa en el Señor. Una victoria, hermano, se alcanza con una vida ordenada. Fíjese que entonces este es otro punto. Hay personas que dicen que creen en Dios, pero llevan una vida desordenada, que viven como ellos quieren, como ellos piensan. Fíjese que es importante que en las organizaciones grandes al ministro lo llevan escalando, ¿verdad? Diríamos peldaños a nivel ministerial. El máximo peldaño es ser un ministro ordenado. Y qué interesante que la palabra ordenado es precisamente eso, seguir un orden. Se ha sujetado, se ha mantenido, ha cumplido con requisitos. Y se cumplen requisitos. A un ministro no lo ordenan si no ha tenido todo en regla. Por ejemplo, ¿cuáles son esas reglas? Que esté diezmando. Los ministros diezman a su organización, si usted no lo sabía. Los ministros deben tener sus cuentas financieras en orden, porque también eso también está dentro del orden de Dios. Su familia, etcétera. Diferentes elementos se establecen como orden. Entonces no podemos venir aquí y decir, no, yo soy ministro de Dios y yo no le rindo cuenta a nadie. No es eso lo que la Biblia enseña. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? No sé si alguien pueda captar esto, pero aquí lo que estoy hablando es que nosotros debemos vivir bajo el orden. El orden, dice la Biblia, Dios es un Dios de orden. Porque donde no hay orden hay confusión. Entonces Dios establece el orden de la batalla, de la estrategia, y ese orden se debe cumplir, ese orden se debe realizar. El culto entonces, porque estamos diciendo que esta batalla es una batalla litúrgica, es decir, una batalla de adoración. Entonces hay un orden ahí en la adoración. Por eso es importante, animamos a los hermanos que lleguen a la adoración, porque el orden de la batalla empieza adorando al Señor juntos. Y luego sigue la palabra, y luego sigue la administración. Dios tiene el orden de la batalla establecido. Así es que llevando una vida ordenada, una adoración ordenada, hermano, una búsqueda ordenada, podemos decir entonces que habrá una victoria asegurada. Gloria al Señor. Verso 10, observe lo que encontramos aquí en este versículo. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Hay otro elemento de obediencia ahí, hermano. Fíjese bien. Hemos dicho de que Dios pide obediencia en los detalles, en la búsqueda, en el orden. Pero también aquí hay un punto importante. Dios dice que le obedezcamos, hermano, en el momento que Él nos indique que debemos hablar o debemos actuar. Y ahí donde tenemos que estar, como dicen, poniéndonos en las manos de Dios para que no nos adelantemos al tiempo de Dios, ni nos atrasemos al tiempo de Dios. Entonces el Señor aquí está mostrándole a Josué y al pueblo que también la batalla incluye un elemento de esperar el tiempo oportuno de Dios para nuestras vidas. La victoria es segura, pero va a llegar en el tiempo que Dios lo dice. Ese es el mensaje aquí también. Dice que les dijo Josué: ustedes no van a gritar, ni van a abrir su boca. Fíjense, qué difícil, ¿verdad? En momentos que uno quiere hablar, en momentos que uno quiere cantar o gritar, dice el Señor: no, silencio. Hay un texto que dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Guarda silencio y espera a Jehová. Hay muchos textos que la palabra nos habla a callar. Dice que la Biblia. Es importante, hermanos, que a veces nosotros nos apresuramos y sacamos una palabra fuera de tiempo. Fuera de tiempo.
Dios te puede haber mostrado algo, pero espera el momento oportuno para cuando se va a dar esa palabra. Y es importante, ¿por qué? Porque Dios sabe en qué momento va a tener el impacto y el efecto. Por eso aquí estamos aprendiendo también que la estrategia de oración es que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu de Dios, ser guiados por el Señor, para que podamos esperar cuando me toca a mí hacer algo para Dios. Si en este momento mi tiempo es esperar, ese es el mejor tiempo para mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Si es mi tiempo de estar callado, este es mi tiempo, porque Dios dice, un momento, llegará el momento que vas a abrir tu boca. Va a llegar el momento en que vas a gritar, gloria al Señor. Ahora, eso es parte de la enseñanza, eso es parte del aprendizaje, hermano, para obedecer a Dios. Porque nosotros somos dados, ¿verdad?, a impulsarnos, a actuar. Ya quiero que sucedan las cosas, pero Dios te dice, paciencia, pacientemente, dice David, esperé a Jehová y él oyó mi clamor. Estad quieto y ved que yo soy Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que ver que también Dios pide obediencia, no solo en lo que nos pide, en los detalles, en el orden, sino también en el tiempo. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a saber discernir los tiempos que Dios tiene para nosotros. Eso también es importante en esta batalla, porque ellos no tenían que gritar durante 6 días, era hasta el 7º día. Gloria al Señor. Muy bien, hasta ahí va la estrategia de Dios. Es imbatible, hermanos, porque no hay nada que pueda detenerla, pero requiere obediencia, requiere en lo que Dios pide, en lo que Dios establece y en el tiempo que Dios demanda. Gloria a Dios. Y el pueblo obtuvo la victoria, como nosotros sabemos, obtuvo esa victoria. Pero hay algo que quiero llegar a un punto acá, bien importante. El pueblo, hermanos, obedeció en todo esto. Quizá para nosotros está bien, lo entendemos. Buscar a Dios, el orden de Dios, el tiempo de Dios, la alabanza y la adoración, son muy importantes estas cosas. Pero hay algo dentro de esta historia que no podemos dejar pasar en alto. Yo quiero que vayan ahí al verso 17. ¿Qué es importante que el Señor ha dejado ahí como parte de la historia para que nosotros, hermanos, no nos vayamos, como dicen, a desviar y perder la victoria que ya el Señor nos puede haber dado? Hay personas que han conquistado victoria, pero luego se desviaron y perdieron. Hay personas que iban a recibir una gran victoria y se desviaron y no recibieron esa victoria. ¿Qué pasa en el verso 17, hermano? Mire lo que Dios ha dicho de Jericó y que el pueblo debe saber al entrar a Jericó. La ciudad es de ellos, la ciudad la van a conquistar, la ciudad la van, hermanos, a arrasar, pero esto no debemos olvidarlo también nosotros. Dice 17, y será la ciudad, ¿cómo, hermano? Anatema. La palabra anatema es maldición. Está bajo maldición. La ciudad, el Señor la maldijo. Oiga bien, la ciudad está bajo maldición, Dios la puso bajo maldición. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Luego agrega que solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ahí eso lo recordamos, ¿verdad? Rahab ayudó a los espías y por eso el Señor se acuerda de ella. Pero continuemos con la idea del anatema, verso 18. Pero vosotros guardaos del anatema. Otra vez, ¿qué es el anatema? Maldición. De lo que está bajo maldición. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. Esto es bien importante, hermanos, este punto. Porque hasta aquí nosotros sabemos que la estrategia de Dios es imparable, es imbatible. Y que nosotros podemos decir, obedecemos a Dios y vamos bien, gloria a Dios, viendo la victoria. Pero Dios tiene reglas importantes que recordarnos también, con relación al pecado, con relación al anatema. Es importante no olvidarlo en este camino, porque siempre, hermano, habrá tentación. Siempre habrá, hermanos, oportunidad que el diablo te va a ofrecer para que tú desobedezcas y tomes y toques del anatema.
Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es importante oír este punto? Observe lo que dice: no sea que hagáis anatema el campamento de Israel. ¿Y qué más? Y lo turbéis. Esto es peligroso. Y es importante no olvidarlo como pueblo de Dios. Es importante que recordemos cómo peleamos la batalla del Señor, cómo conquistamos nuestra victoria, cómo obedecemos, cómo, hermanos, logramos arrebatar al enemigo lo que Dios nos ha prometido. Pero es importante no olvidar la advertencia que Dios siempre le va a dar a su pueblo, como se la dio aquí a Israel. Tengan cuidado de no tocar el anatema, lo que está bajo maldición. Para ponerlo en contexto, todos los ejércitos que llegaban a una ciudad, la conquistaban, ¿qué es lo primero que hacían? Saqueaban todo. Llevaban esclavos, llevaban ganado, llevaban todo lo que había. ¿Ya? Eso era lo común. Pero miren qué interesante, en la primera batalla, el Señor les está diciendo: no lo toquen, déjenlo, porque es anatema. Gloria a Dios. Hay una enseñanza ahí importantísima. Y el Señor da la razón por la cual deben obedecer este punto, hermano. Porque dice que si no lo hacen, en otras palabras, ¿qué es lo que harían ellos al desobedecer? Se van a llevar algo de Jericó, ¿verdad? Y cuando se lo llevan a su casita. Y su casita estaba en el campamento. Y cuando se llevaran la maldición de Jericó al campamento, ¿qué dice Dios? El campamento estará bajo maldición. Mire qué importante es esta revelación de Dios. ¿Cuántas veces hemos llevado maldición a nuestra casa también? Alguien ha llevado maldición a nuestra casa. Cosas ocultas, cosas del enemigo. Y lo peor de todo, que si usted sabe y está conforme con eso. ¿Cuántos alaban al Señor, iglesia? Dice que el campamento quedará en anatema, pero hay una consecuencia, no solo, quedó bajo maldición, pues no sé qué va a pasar. Y dice, y lo turbéis. Le voy a leer una versión más sencilla para que se capte la idea de esta gran advertencia. Dice así: cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad y que el Señor ha consagrado a la destrucción. Eso es anatema. Pues de lo contrario pondrán bajo maldición el campamento de Israel y le acarrearán la desgracia. Wow. Mire qué importante es esto. Nosotros hemos hablado hasta aquí de la victoria y las armas poderosas de Dios y la obediencia y todo lo que hacemos. Pero si ignoramos este punto, esta advertencia, Satanás nos puede robar la victoria, porque él vino a robar, matar y destruir. Y te puede seducir y te puede engañar y tú no sabes que esto no es malo. Y tú lo llevas y tú lo practicas y tú lo tienes en tu casa o en tu propia vida. Está algo que es del mundo que el Señor está diciendo: no lo toquen siquiera, no lo toman, porque tu campamento, tu casa o aún tu iglesia, aún donde te reúnes, quedará bajo esa maldición y puede llegar la desgracia. ¿Cuántos le están creyendo a Dios en esto, hermano? Esto es peligroso. Y tenemos que estar claros que aunque la estrategia de Dios es imparable, por algo Dios está advirtiendo esto. Y si Dios está diciendo por un lado que Él les entregó a Jericó, a su rey, y el Señor les dio la victoria a ellos como se lo dijo y ellos obedecieron, también estamos clarísimos y entendemos que si el pueblo no obedece y se lleva anatema a su casa, pues vendrá la desgracia a su casa, así como Dios lo ha dicho. No va a haber excepción, hermano. No va a haber excepción. Usted dice, no, es que yo sé, Dios me guarda y me cuida, pero Dios ha dicho no y es no, no importa quién sea. Todos tenemos que obedecer a Dios y guardarnos del anatema. ¿Cuántos alaban al Señor?
Usted puede ver que el anatema puede ser todo lo que Dios ha prohibido para sus hijos. Lo que no nos conviene, como dice Pablo, lo que no conviene a santos. Y ahí saqué su conclusión, lea la Biblia, lo que no le conviene a un santo, imagínense. Palabras deshonestas, ahí sale toda una lista. Maldiciones, borrachera, orgías, idolatría, todo lo que no le conviene a un pueblo santo. Así que si usted tiene duda, mejor consulte. Mejor ore a Dios, pida dirección para que no caiga en la desgracia. Porque si algo es claro, si Dios lo dice, eso sucede. ¿Cuántos saben eso? No podemos burlar. ¿Qué dice la Biblia? No se engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso está cosechando. Entonces uno tiene que cuidarse. Y si el día de hoy yo estoy cosechando desgracia, Dios está aquí todavía para limpiarnos. ¿Cuántos alaban a Dios? Para santificarnos, para purificarnos. Aleluya. Y el fuego de su espíritu puede limpiarnos esta mañana, purificarnos y dejarnos otra vez como el oro brillante para la gloria del Señor. Eso es lo importante. Gloria a Dios. Pero lo mejor es no probar si es verdad o no. Mejor obedezcamos al Señor. Porque la misericordia de Dios es grande. Usted dice, pues no hay problema. Después me arrepiento. Mucho cuidado con ese pensamiento. Uno no sabe si va a tener tiempo de arrepentirse. Amén, hermano. Mejor pelear honestamente. Pelear, hermanos, en integridad. Mejor seguir al Señor obedeciendo y mantenerse como Dios ha dicho. No tocar lo inmundo. Mi tercer punto entonces es la estrategia divina demanda consagración. Es el tercer punto. En primer lugar dije que la estrategia de Dios es imbatible porque no hay nada, ni infierno, ni hombre que lo pueda destruir. En segundo lugar dijimos de que sí va a ser imbatible, pero con nuestra obediencia se va a hacer efectiva la estrategia de Dios. Y en tercer lugar ahora decimos que esta estrategia demanda nuestra consagración. Gloria al Señor. Tenemos que seguir, hermanos, la recomendación, la exhortación desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. La palabra de Dios es la misma, no ha cambiado en esta advertencia. ¿Usted cree que porque esto fue para el tiempo de Josué, hoy podemos hacer lo que queramos? No, Dios sigue diciendo que Él no comparte nada con lo inmundo. La luz con las tinieblas no tienen nada que ver. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Tenemos que tomar una sola decisión. Definirnos en un solo lugar. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. O ama a uno y aborrece al otro. No podemos decir que estoy en la luz y en las tinieblas. No existe eso. Si usted dice yo estoy en los dos, no es cierto, usted está en una sola. Y cuando una persona dice yo estoy en la luz y en las tinieblas, en realidad no está en la luz, porque la luz no está con las tinieblas. Voy a concluir diciendo entonces que la victoria de Dios para nosotros está condicionada. ¿Escuchó eso? La victoria de Dios para su vida, mi vida, para su familia, para nuestra iglesia, está condicionada. Hay condiciones. Deuteronomio 28 y 29 lo dicen, condiciones de la obediencia, condiciones de la bendición. Lo dice. ¿Qué es lo que se debe hacer y lo que no debemos hacer? Esto no es un invento humano, esto no es un invento de la religión, es lo que Dios ha establecido. Hay condiciones, entonces no podemos nosotros pensar que la estrategia va a funcionar. Estoy un día en el pecado, bueno, voy a ayunar y orar y el Señor me va a ayudar. No va a ser así, no va a funcionar eso, porque a Dios no lo podemos manipular. Mire, Dios le dice a Ezequiel, en Ezequiel 18, si el justo se desvía de su justicia no le será tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios no está comprometido con el pecado. Dios está comprometido con la santidad y la obediencia. Y si el injusto se desvía de su injusticia, dice, la injusticia ya no le será tomada en cuenta. Eso es lo importante, por eso que Dios, hermanos, es íntegro a su palabra. Y nos está mencionando esta mañana de que la efectividad entonces de la estrategia que nosotros sabemos, es decir,
La eficacia de la oración, voy terminando, la eficacia del ayuno, la eficacia del congregarse, la eficacia de leer la Biblia, la eficacia de servir a Dios, todo eso será eficaz si y solo si nosotros nos mantenemos en la consagración de Dios. Porque esto no es un amuleto, hermano. Esto no es que usted vive como vive y dice, ay, yo agarro la Biblia y me la pongo aquí que me proteja. ¿Qué es eso? ¿Qué dice la Biblia? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia no solo debe estar en tu mano, sino en tu corazón para no pecar y guardarse del anatema. Y entonces tu oración será escuchada. Entonces tu alabanza subirá al cielo. Entonces tu servicio será agradable a Dios. No es que puedo manipular y hacer, obligar a Dios a que me conteste viviendo como yo quiera. Aunque Dios le dio esta advertencia a Israel, todos sabemos lo que hemos leído en la Biblia, que Israel transgredió muchas veces esta advertencia. Y usted sabe lo que le pasó a Israel, ¿verdad? Vamos a ir hablando la historia de Josué y vamos a ver cuando ellos cayeron y pecaron. Les vino la desgracia, hermano. Les vino la destrucción. Les vino la muerte. Les vino la maldición. Y hay un salmo, y concluyo con este versículo que creo que resume el corazón de Dios para no solo Israel, sino para su pueblo en estos tiempos. De que cuánto Dios anhela que nosotros seamos un pueblo victorioso. ¿Cuántos creen que Dios quiere un pueblo victorioso? Dios anhela un pueblo bendecido. ¿Cuántos creen que Dios anhela bendición? Dios anhela un pueblo, hermano, invencible, aleluya, imparable. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, con lo inmundo y la maldición de este mundo. Tenemos que tener cuidado, no tener comunión con las tinieblas. Apartarnos, como dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Israel desobedeció tanto tiempo y muchos creyentes hoy en día también lo han hecho. Y por eso, hermanos, se lamentan en las desgracias que viven ahora. Y luego dicen, pero ¿qué pasó si yo creí en Dios? Pero es que Dios es fiel a su palabra, tanto en la bendición como para la maldición. Dios no puede quebrantar su palabra. Y leo el Salmo 84:13. Como una expresión de dolor de parte de Dios al ver a su pueblo quebrantado, destruido por la desgracia, por haber tocado lo inmundo, por haber desobedecido, por haber tenido en poco los mandamientos del Señor, por haber creído de que no importa, este es un pecadito pequeño, no pasa nada. Por haber creído y tener nuestra propia opinión, estamos sufriendo desgracias nosotros, y no solo nosotros, sino que nuestros hijos, nuestra familia, porque la desgracia llegó al campamento, llegó a la familia. Y dice Dios en el Salmo 84 y el versículo 13, oh, si me hubiera oído mi pueblo. ¿Escuchó ese lamento, hermanos? Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Verso 14, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Gloria al Señor. En un momento, dice, si mi pueblo me hubiera obedecido, sus enemigos no hubieran sido nada para mí. Pero como desobedecieron, sus enemigos pudieron más que el pueblo. Es hora entonces de que nosotros hoy, este día, podamos decirle al Señor, Señor, ayúdanos a usar las estrategias imparables, imbatibles, pero en obediencia y en consagración. Porque esto no es ningún acertijo, amuleto ni magia. Esto es en obediencia a la palabra del Señor. Póngase de pie esta mañana. Gloria a Dios. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.